que dice eran muchísimos sus criados, porque no se podían ni contar ni numerar. ¿Por qué? Porque su economía era una economía muy grande, muy buena. Esta es su vida de este hombre, y es un hombre pues que tiene todo lo que necesita. Es un hombre trabajador. Es un hombre que se nos describe más adelante en la escritura, en este mismo libro, que se sentaba con los ancianos a las puertas. Eso habla de que era uno de los jueces de la ciudad llamada Uz. Era una de las personas que venían, y era uno de los ancianos que tenía respeto. Era una persona que no tan solamente es su riqueza, sino era una persona que todos respetaban. Venían los jóvenes y le pedían consejo, los adultos, aún los ancianos venían y le pedían consejo y querían escuchar más y más acerca de él, de su sabiduría, de su caminar con Dios. Era un hombre que aparentemente en estos primeros versículos era un hombre que tenía todo lo que tal vez muchos hombres pudiéramos desear. Su familia era una familia numerosa, porque dice en el versículo número 4 que iban sus hijos y hacían banquete en sus casas. En el versículo 2, perdón, dice que le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Es decir, era un padre de familia que estaba casado con una sola mujer, llevaba un buen matrimonio. Era un hombre que en los tiempos en los cuales vivía Job, había muchos hombres que tenían 2, 3 mujeres, y era parte de las costumbres que se utilizaban. Pero este hombre, note que a pesar de que tenía toda la riqueza, él solamente estaba casado con una sola mujer, es decir, estaba haciendo bien las cosas. Era un hombre que también nos describe aquí que tenía 7 hijos y 3 hijas, 10 hijos en total. Es decir, tenía los recursos. Si necesitaba que sus hijos fueran aplicándolo a la universidad, tenía todo lo necesario para que todos fueran a la universidad, para que todos tuvieran sus casas. Es más, en estos tiempos se cree que sus hijos ya eran grandes, porque lo descrito en el versículo 4 dice que iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas. ¿Qué quiere decir? Que sus hijos tenían casas cada uno. Probablemente ellos también eran hombres adinerados, mujeres con dinero, bien posicionados en la sociedad. Hermanos, lo que quiero decir es que ellos tenían lo que muchos tal vez pudiéramos desear. Una buena reputación, un buen testimonio, una buena economía, una familia llena de beneficios. Todos sus hijos tenían sus casas, porque dice que hacían banquetes en sus casas. Les iba bien. Eran muchachos que económicamente estaban bien, pero no nada más eso. El versículo número 1 dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre, ¿cómo lo describe Dios? Perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 4 descripciones que Dios da acerca de este hombre. La palabra allí perfecto se puede traducir como maduro, porque no podemos pensar que él no tenía errores. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Todos somos pecadores, y Job también lo era. Pero Dios va a describir y dice: era un hombre maduro, era un hombre recto, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado del mal. Es decir, miren hermanos, qué tremendo. Job, ¿quién de los varones no quisiéramos ser? Nada más lo único que no se dice es que era guapo, ¿verdad? Yo digo, ya fuera mucho que todavía se nos dice de varios otros personajes, pero de Job dice, bueno, se nos narra cómo era, y miren hermano, ¿quién no quisiéramos tener estos atributos que tenía Job? ¿Y qué hermana no quisiera tener como esposo a alguien como Job, ¿verdad? que no falte nada, que tenga los recursos, que esté, que todo marche. ¿Quién no? Ese era Job.
¿Cómo estaba su familia? Era un hombre que temía a Dios, porque dice la escritura en el versículo 5 que este hombre, dice, acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, es decir, sus hijos se reunían y no lo invitaban a Job, ellos se reunían, estaban allí y sencillamente vemos que ellos pues hacían banquete y no invitaban a sus papás. ¿Por qué? Probablemente es porque el banquete que ellos hacían no era del todo correcto. Porque hacían, y nos dice en el versículo 4, para que comiesen y bebiesen con ellos. La connotación, dicen los estudiosos, de que no bebían aguas de Jamaica. No era una agüita de limón o algo así, no, sino que ellos se emborrachaban. Ellos tomaban. Job sabía lo que ellos hacían, sus hijos, y los días del convite hacían una fiesta, tenía 10 hijos, supongamos que cada uno cumplía en un mes, tenían para todo el año hacer fiestas ahí en la casa de cada uno de ellos. Y luego que se cumplían sus hijos y todo, y ahí hacían banquetes. Los banquetes tardaban días. Se acostumbraba en los tiempos bíblicos que a veces hasta 7 o 14 días se hacía una fiesta. Ahora imagínense darle de comer a tanta gente con tantos días. Así lo hacían. Y encontramos que las cosas en la vida de Job, todo marcha bien. Él tiene sus hijos están allí, pero dice el versículo 5, aconteciendo que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Qué tremendo hombre, qué tremendo siervo. Qué tremendo, mira, el bienestar en la vida de Job no era tanto la economía, tener ¿cuántas dijimos? 7,000 ovejas, las 3,000 yuntas de bueyes, no, eso es secundario. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella, dice la palabra de Dios. Y debemos entender algo, amados hermanos, debemos saber que en el hecho de que nosotros podamos tener una vida cristiana implica que Dios nos bendice y nos ayuda y nos guarda y nos protege. Hermanos, sí, tal vez no tenemos toda la economía que Job, pero hermano, lo más importante es que ustedes y yo seamos temerosos de Dios, que seamos apartados del mal, que busquemos hacer las cosas con rectitud y que seamos personas maduras. Eso trae bendición. Ahora, cuando hablamos, amados hermanos, de la vida de Job, vean por favor lo que dice más adelante en Ezequiel capítulo número 14, por favor. El profeta aquí Ezequiel va a describir a 3 personas que, consideradas por los profetas, pero también consideradas por Dios mismo, van a ser personas que eran con una tremenda bendición de parte de Dios. Vean lo que dice en Ezequiel 14, versículo 12. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y la quebrantare, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si estuviera en medio de ella estos 3 varones, Noé, Daniel y Job. Vea, aquí Dios está narrando y dice, bueno, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice el Señor. Aquí está diciendo, bueno, es que Job era un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que realmente amaba a Dios, que buscaba hacer las cosas rectamente, que buscaba hacer las cosas bien. Hermano, eso es lo que debemos buscar ser nosotros. Personas que hagamos bien las cosas. Personas no que andemos haciendo trampa, no que andemos ocultándonos, no que andemos con pecados ocultos o pecados visibles, que no andemos codiciando a la mujer de nuestro prójimo, que no andemos nosotros metidos en cosas que no deberíamos. Nosotros, hermanos, somos llamados por Dios a vivir una vida en santidad, una vida justa. Job es así.
En el versículo 20 de ese mismo capítulo de Ezequiel dice: y si estuvieran en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija por ellos por su justicia, librarían solamente sus propias vidas. Ahora, escucha esto, lo que quiero decir es que Job era un tremendo varón, tremendo hombre. Hermano, esto nos lleva a pensar, porque estamos hablando, y el tema de esta mañana es cómo reaccionamos ante las dificultades. Hermano, nosotros debemos entender algo: las pruebas vienen a todo tipo de cristianos. No, hermano, las pruebas no son para aquellos que son débiles en la fe, para aquellos que están solamente haciendo lo malo. No, hermano, aquí tenemos el ejemplo de un hombre, y todo un libro se va a enfocar en hacernos saber a nosotros como hijos de Dios que las pruebas van a venir. Job, temeroso de Dios, apartado del mal, bonita familia, un hombre que todos los días pedía por cada uno de sus hijos y rogaba y clamaba y decía: quizá habrán lastimado mis hijos, y todos los días, un hombre con economía como ninguno. Cuando expresa la palabra de Dios que era más grande que todos los orientales, está hablando de su riqueza. Dice los conocedores que Job era contemporáneo de Abraham, y Abraham era un hombre riquísimo, pero ni a Abraham le llegaban las riquezas de Job. Según el libro, se cree que, y por algunos textos que encontramos más adelante, se cree que Job trabajaba no tan solamente en la ganadería y todo ello, sino que Job fue uno de los precursores de la minería, del oro, la plata y de todo ello. Se cree que él tenía esa y una tremenda economía, como el hermano. y encontramos que era Job, que era tremendo. Pero vean, por favor, versículo 6. Regreso a Job, capítulo número 1, versículo 6. Job 1:6. Vamos, ¿ocupan ayuda ahí ya tarde? ¿No? ¿Está bien? Sí, muy bien. Job 1:6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Vean cómo Dios hablaba de Job. Respondió Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición? Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y estaban paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando, y vino otro que decía: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Miren esto. Aquí tenemos que, escuche esto, prácticamente de la nada empiezan a llegar las pruebas.
En este caso es un caso excepcional en el cual encontramos cómo es que Job va a recibir todas estas calamidades de una manera en un solo día, en un solo momento. No debió haber transcurrido más de una hora, dicen los estudiosos. Cuando llegó uno de sus criados y le dice, ¿sabes qué? Esto está pasando y hemos perdido esto. Solamente escapé yo, todos los demás criados se los llevaron. ¿Cuántos criados tenía? Muchísimos. Algunos se los llevaron como reos, algunos los mataron a filo de espada, pero encontramos que todos estos vinieron y llega el criado, le da la noticia y Job se ha de haber puesto frío. ¿Cómo usted y yo reaccionamos ante las dificultades? Mira, hermano, déjeme decirle algo, es muy difícil que alguien pase por una prueba como la que está pasando. A veces nosotros podemos estar en medio de una de estas. No, pues es que estábamos y choqué el carro. Bueno, esa es una. He estado en muchas ocasiones con hermanos y familias en la oficina y a veces hay diferentes tipos de pruebas. Yo creo, hermanos, que la prueba más sencilla es la económica. Pero es la prueba que más mueve a los hermanos. Es que, pastor, esto, y estoy pasando esto, económicamente estoy sufriendo y esto y aquello. Mire, hermano, yo creo, ¿qué preferiría usted? ¿De ver 100,000 pesos o tener un hijo enfermo? Pero enfermo. Es fácil, ¿verdad? ¿Alguien dijo el hijo? No, ¿verdad? Nadie. Todos decimos, no, pues mejor de ver los 100,000 pesos, vendo el carro, vendo esto, vendo aquello. Pero mi hijo, mi familia, mi esposa, imagínese un cáncer. Imagínense una enfermedad, una situación así. La mayoría de los que pasamos pruebas no hemos sido enfrentados por la pura gracia de Dios. Porque noten esto, el diablo, si fuera por él, todo esto, el diablo lo hizo. Si fuera por el diablo que él quisiera hacer todo, o pudiera hacer todo lo que él quisiera, mira, hermanos, nos dejaría en la ruina, nos dejaría en el infierno. Pero Dios no lo permite. Debemos saber algo, todas las pruebas es porque Dios de alguna manera las permite. En el versículo número 12 dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tus manos. ¿Qué quiere decir? Dios estaba permitiendo las pruebas. ¿Quién es el que permite las pruebas? No el que da las pruebas, sino el que permite las pruebas. Dios. Por eso en Santiago y en Pedro que leíamos decía, bienaventurado el varón que soporta. Dice, no os ha sobrevenido alguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios. ¿Sabe qué? Las pruebas, si usted está pasando un tipo de prueba, con una enfermedad de un hijo, con alguna situación, con algún problema económico, con alguna circunstancia que usted diga, ya no sé qué hacer, no sé cómo resolver esto, hermano, debe saber algo, Dios permite pruebas. Dese cuenta de algo. Y aquí encontramos en el capítulo número 1, donde dice en el versículo número 20, dice que entonces, después de que Job escucha todas estas calamidades, todas estas pruebas que están viniendo para él, con la pérdida de todo lo que tiene y lo más valioso, sus hijos, los 10 de sus hijos estaban en una casa, caen las 4 paredes y todos mueren. ¿Cómo usted y yo reaccionaríamos a eso? Mira, hermano, sí, yo creo que una de las dificultades más graves que puede pasar un matrimonio es la pérdida de un hijo. Ahora miren esto, Job pierde todos de una sola. ¿Qué le ha de haber importado más a Job? Sus bueyes, sus camellos, todo su ganado, todo lo que tenía. Sus hijos. Los bienes, miren, van y vienen.
pero lo más valioso que él tenía eran sus hijos. Llega este siervo y le dice, ¿sabes qué? Fíjate que estábamos todos allá, y llega corriendo agitado y le dice, mira, cayeron las paredes, y mira, solamente escapé yo y todos tus hijos murieron. Lo que nosotros probablemente hubiéramos hecho, hubiéramos agarrado nuestro carro, un taxi o algo, y vamos a ver a los hijos. Pero Job no reaccionó así. ¿Qué fue lo que hizo Job? Versículo 20 dice que entonces Job se levantó y ¿qué hizo? Rasgó su mano, rasuró su cabeza y se postró en tierra y solo dijo: amén. ¿Qué tipo de cristiano era Job? ¿Y qué tipo de cristianos somos nosotros? A nosotros se nos dice acerca de la enfermedad de un hijo, y lo primero que hacemos es correr al doctor. Si tenemos que ir a algún especialista, vamos al especialista. ¿Se da cuenta que reaccionamos de una manera diferente? Viene alguna circunstancia en la cual, no sé, y miren, esto sucede. Escuchas que uno de tus hijos, tu hermano, algún familiar tuvo un accidente y chocó y es grave y está grave, y te llaman y te dicen, ¿sabe qué? Mira, hubo un accidente, pasó esto, estamos aquí en la autopista. La mayoría de los cristianos, lo último que hacemos es orar ahí en ese momento. Agarramos y vámonos, tenemos que ir. Job reaccionó de una manera en la cual él sabía que su sustento es Dios. Hermano, en medio de las pruebas debes saber que el sustento de nuestra vida es Dios. Es Dios. Hace algún tiempo, casi como 2 años, Abdías se cayó en las escaleras, y se cayó y que se abre, y se abrió fuerte, y le salía sangre así como de chorrito así de la cabeza. Ven que es muy escandalosa ahí la cabeza, y le salió sangre así, y mi esposa y yo agarré a Abdías, le tapé la herida, y dijimos, vámonos al hospital rápido. Y mientras nosotros estábamos en eso, yo tapándole ahí la herida, mi esposa buscando abrir ahí las puertas y sacar la camioneta, mi hijo Abdiel vino y se puso en la banca de acá atrás y se puso a orar. Yo digo, él reaccionó de la mejor manera. Lo que quiero decir y lo que voy a enseñar en esta mañana, que ya nos está yendo el tiempo, pero es cada uno de nosotros, en medio de las circunstancias de la vida, cómo es que reaccionamos ante las pruebas. Déjenme decirle algo: podemos ser esposo y esposa, podemos ser la misma familia, pero la reacción será diferente. Será diferente. ¿En base a qué? En la vida espiritual de cada uno. En base a que tantos tú seas espiritual, será la reacción que tú tengas. Si tú no eres espiritual, tu reacción nunca va a ser espiritual. Tienes la deuda y vas a estar llamando al banco que te ayuden, debes estar llamando que te presten, vas a estar pidiendo por acá, vas a estar con los colombianos, ¿no? Imagínate. ¿Por qué? Porque tu esperanza no es Dios. Porque quieres salir de la prueba. ¿Por qué? Porque tu hijo se enfermó y te dieron un diagnóstico malo, y quieres venir y los mejores especialistas, y te vas hasta el Ángeles, el Puebla, los mejores hospitales de la ciudad, pero se te olvidó algo: buscar primero a Dios. Ya que lo internaste, ya está todo así, ahora sí, pastor, ayúdenos a orar. ¿Sabes qué es eso? Poner a Dios en segundo lugar. Y eso, digo, que es bien difícil.
encontrar a cristianos que pongan a Dios en primer lugar. ¿Por qué podemos entenderlo de esta manera? Vamos a ver que lo que acabamos de leer en los primeros versículos que acabamos de dar lectura, se nos narra la vida de este hombre y se nos dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, recto, un hombre perfecto, inclusive se nos narra así, es decir, maduro. Pero le pregunto, se nos narra aquí acerca de su esposa. Ahora, eran papás, ¿no? Era papá y pues por supuesto tiene ahí a su esposa. La prueba para quién era. No era para Job nada más. La pérdida de todas las cosas. Hermana, si tú dices, pues es que es tu deuda. Si estás casada, hermana, es deuda de los dos. No, pues es que son tus gastos. No, es de los dos. La pérdida de un hijo. Pues perdiste a tu hijo. No, es la pérdida de los dos. Note que la vida espiritual que se nos está narrando en la vida de Job es una vida cercana a Dios. Dios inclusive, como vimos ahí en Ezequiel, va a decir, bueno, si estuviera solamente Daniel, Noé y Job. Es decir, Dios estaba orgulloso de Job. Sabía quién era Job, sabía que él no era hipócrita en nada, sabía que él era verdadero en todo lo que hacía. Ahora, su esposa, no se nos dice, no se nos dice cómo era la vida de su esposa, pero en base a su reacción podemos nosotros encontrar que no era como su esposo. En el capítulo número 2, versículo 1, ahorita llegó al 9 donde quiero leer, pero voy a leer desde el 1. Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Y dice: entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la cornilla de la cabeza. Y tomando Job un tiesto para rascarse con él, estaba sentado en medio de ceniza. Ahora ya ha pasado todo eso, y después ya pasaron unos días, y ahora dicen los estudiosos que han pasado aproximadamente 40 días. Era el tiempo de duelo que ellos llevaban. Había perdido todo, su riqueza, sus hijos, lo más valioso. Allá en las esferas celestiales se hace esto, y Dios se presenta, y Satanás se presenta ante Dios, y vemos que Dios le dice: ¿sabes qué? Puedes hacer lo que quieras. Yo la vez pasada no te dejé que lo tocaras, pero ahora puedes tocarlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía la integridad verdadera de Job. Y viene una enfermedad. Dicen los estudiosos que esto es lo que se conoce como la lepra negra. Es una enfermedad que le daba a las personas, que es muy parecida a la lepra. La lepra es una enfermedad que el cuerpo se comienza a llenar de llagas, pero las llagas son pequeñas. El problema con eso es que cuando alguien se rasca, al rascarse se pasa esa infección a otra parte del cuerpo, y luego si se toca acá, esa enfermedad se le va pasando a todo el cuerpo y le va dando comezón en todos lados, y él mismo se pasa la enfermedad. Ahora, cuando esa persona se rasca,
no tienes, solamente siente la comezón, pero por más que se rasque, no puede saciar su ansiedad cuando nos pican los mosquitos, ¿verdad? Nos pica un mosquito y tienes ahí, ya te hiciste bien feo, pero es que tengo una comezón y te estás, ¿quién es el que te daña? El mosquito me hizo esto. No, el mosquito no, fuiste tú, tus uñas, o con lo que te rascaste. Uno se abre las heridas. En la lepra es así. Uno se va abriendo las heridas y se vuelve una herida abierta, viva. Y eso es lo que tenía Job. Por eso dice que Job, versículo 8, tomaba un tiesto, que era una especie como de un palo, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Ponían a los leprosos en ceniza. ¿Para qué? Para que no esparcieran. Lo que tenía que hacer un leproso es que se ponía en la ceniza y luego se tenía que estar echando ceniza a cada rato. ¿Para qué? Para que eso mitigara su dolor y le quitara un poco la comezón y también no se esparciera la lepra ahí por el aire. Y eso es lo que hacían. Job está en esa posición. Ahora, qué tremendo. Ya perdió sus bienes. Está ahí ahora. Sus hijos se han ido, han muerto. Pero ahora viene otra cosa, una enfermedad maligna. Llega a él. Esta prueba es la única que no compartió con su esposa, porque todos los leprosos tenían que salir de la ciudad, ponerse en ceniza, y ahí les llevaban toda la comida. Casi los únicos que podían ir, bueno, ya en los tiempos de Moisés y más adelante, eran los sacerdotes. En estos tiempos no sé cómo se manejaba, no nos especifica la escritura, pero probablemente las familias iban y llevaban alimento. Y yo creo que sí, porque el versículo 9 dice que entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muere. Ahora, ¿dónde estaba la mujer? La mujer estaba en casa todavía. Ella no tenía lepra. Habían pasado las mismas pruebas. Ellos habían perdido todo, sus hijos habían muerto, han pasado 40 días. Ahora ve que su esposo tiene esta enfermedad y su esposo tiene que ir fuera de la ciudad. Y ella pierde su integridad. Es que, hermano, mira, en el hogar debemos saber que cada uno de nosotros, en medio de las pruebas, vamos a reaccionar de maneras diferentes. De maneras diferentes. Mira, puedes estar con toda tu familia, pero cuando venga una prueba a la vida de tu familia, probablemente tú no vas a reaccionar igual a como reacciona uno de tus hijos. Probablemente tú estés fuerte, pero probablemente él o ella no esté fuerte. Probablemente tú, hermana, que buscas al Señor y oras y pides, vas a entender y dices: Señor, pues yo entiendo, no entiendo a cabalidad todo lo que me está pasando, pero yo lo acepto. Pero tu hijo que está pasando la prueba, él probablemente no vaya a entender como tú entiendes. No va a poder comprender, y para él se va a venir una bola de pruebas, de circunstancias, de cosas que no va a poder soportar. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros vamos a reaccionar de manera diferente ante las pruebas. Note esto, las pruebas eran las mismas, pero ¿cómo reacciona Job? Buscó a Dios. ¿Y cómo reaccionó ella? Se amargó. Se amargó. ¿Ha conocido cristianos que se han amargado en medio de una prueba, de una dificultad? ¿Sí? ¿Ha conocido hermanos que han pasado cáncer o enfermedades y todavía dicen: no, pues qué bendición, aquí estoy bien, y pues Dios me ha bendecido, pues Dios permitió esta enfermedad y Dios sabe? Y a veces uno va a los hospitales y uno se asombra de ver cómo es que es manifiesto el poder de Dios, y hay hermanos que son maduros en su fe. Pero debemos entender algo, y lo que quiero enseñar, hermanos, es que dentro de tu hogar, por eso es importante que tanto tú como tus hijos y toda tu familia tengan a Dios, conozcan a Dios, amen a Dios, lean la Biblia, oren.
¿Por qué? Porque en el hogar no puedes pensar tú que todos están al mismo nivel. No puedes pensar así. Cada uno tiene un nivel espiritual. Y si viene una prueba para toda la familia, debes entender algo: van a reaccionar de manera diferente. Tu reacción no va a ser igual que la de tu esposa, de tu esposo, no va a ser igual a la de los hijos. Cada uno. Y ahora debo señalarlo y hacer un hincapié en esto. Eso va a depender de qué tan espiritual tú seas. Aquí encontramos este ejemplo. Job, ¿cómo reaccionó? Rasuró su cabeza, todo lo que hizo en cuestión de luto, pero lo que hizo fue buscar a Dios. ¿Y cómo reaccionó la esposa? Versículo 10 dice: y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, sin entendimiento. Fatuas significa sin entendimiento. Has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, miren esto: no pecó Job con sus labios. Conocemos el resto del libro, y aunque el libro nos habla así de la persona de Job, podemos nosotros también darnos cuenta que en medio de esto, una de las cosas que sucedieron es que vienen sus tres amigos y luego llega un cuarto de Job, y en vez de que le traigan palabras de amor, de consuelo, de cariño, de afecto, que lo empiezan a juzgar. Le empiezan a decir una de las frases más fuertes que tenemos en el libro de Job. Es que le dicen sus hijos, uno de sus amigos le dice: tus hijos seguramente están en el infierno. Así le dice. Imagínate, sin misericordia, sin nada, así, juzgando. ¿Por qué? Ahora, déjeme decirle algo, hermano. Cuando usted conozca alguna familia, alguien que está pasando por prueba, no te conviertas en un juez. De eso hablaré, de hecho, en la predicación más adelante. Hermano, ¿podríamos nosotros juzgar a Job? No, a nosotros, hermano, tenemos ya la palabra de Dios y entendemos todo lo que sucedió. Sus amigos, su esposa, los que estaban alrededor, no, y probablemente por eso es que ellos decían: no, pues es que hizo esto y aquello, seguramente tú tenías algo por ahí, seguramente. Y mire, hermano, nunca faltan las personas que juzgan la prueba de Dios. Que se murió un familiar, seguramente, a mí se me hace. No, hermano, nosotros no somos quienes. Nunca te atrevas a juzgar la prueba de alguien. Cayó en enfermedad a alguien en una iglesia. Conocía a este joven. Un joven contrajo el VIH, SIDA. Y lo que hizo la iglesia, sin investigar, por decisión ahí, los diáconos empezaron a decir: no, pues es que por algo tiene esa enfermedad, y es un muchacho así, así, y se levantaron y empezaron a decir pues que había caído en pecados sexuales y todo ese tipo de cosas, y que por eso había estado ahí. Lo expulsaron al muchacho de la iglesia. En una estaba ahí su papá, estaba su mamá, ellos llorando, devastados, todo eso. Y después investigaron. Ya que lo expulsaron, ya investigaron. El muchacho fue a donar sangre, y ahí, donando sangre, se infectó. Era un muchacho atlético, era un muchacho joven, era un muchacho que servía en la iglesia. Ya lo habían expulsado de la iglesia. Toda la iglesia ya había hablado mal de él. Y cuando investigaron y él dio, ¿usted cree que ellos regresaron a esa iglesia? No. Pero miren, hermano, hay muchos que juzgan. Nosotros no somos quienes para juzgar las pruebas que puede pasar a alguien, porque no sabemos qué es lo que está pasando. No, Pablo mismo dijo: ni yo me juzgo.
¿Por qué? Porque cada uno, hermano, tenemos pruebas. Y en medio de las pruebas que tú vayas a pasar, hermano, debes saber algo. Dios es la respuesta. Dios sigue como poderoso gigante al lado tuyo. El Paracleto está allí al lado tuyo, cuidándote, resguardándote, proveyéndote, ayudándote, viendo por ti. Ahí está. Y Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Sí andarás en pruebas, sí andarás en circunstancias, pero aquí voy a estar yo. Y ese es Dios. Ese es el poder de Dios. Pero hay pruebas, por supuesto que hay pruebas. Por supuesto que hay pruebas. Debo avanzar, hermanos. Encontramos que Job, en cuanto a sus reacciones, él en el versículo 20 dice que entonces Job, 1:20, entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró. Lo que hizo Job fue adorar. En el capítulo 2, en el versículo número 9, dice: aún retienes tu integridad. En el capítulo 2, versículo 3 dice: Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Vamos a encontrar, hermanos, que Job, la manera en la que él pasó la prueba es que primero adoró a Dios y luego se mantuvo su integridad, mantuvo lo que él creía. Él sabía en quién había creído. Él expresó una de las frases que leemos en el servicio de resurrección, donde dice: yo sé que mi Redentor vive. Él dijo: yo sé, y después expresó diciendo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, toda esta prueba le ayudó a acercarse a Dios y a retener lo que él tenía. Hermano, lo que quiero decir es que las pruebas vienen, pero las pruebas es para hacerte fuerte, para que crezcas en tu vida espiritual, para que seas mejor cristiano, para que seas mucho mejor cristiano de lo que eres ahora. Hermano, si tú te hallas en diversas pruebas, mira, no te sorprendas de la prueba de fuego que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Hermano, debes entender, va a venir pruebas, pero en esa prueba aprende a adorar a Dios y aprende a crecer en tu vida cristiana. Aprende a crecer en tu vida cristiana. ¿Por qué? Porque es ahí donde más necesitas de Dios. Es ahí donde muchos cristianos, cuando andamos en medio de una prueba, ahora sí voy a ayunar, ahora sí voy a buscar más de Dios. Sí, hermano, porque las pruebas es como un escalón para que seas mejor cristiano. Son las pruebas. Pero eso será determinado en cómo reacciones ante las pruebas. ¿Usted cree? Supongamos aquí, ¿no? Aquí tenemos un escalón. La prueba o te ayuda a subir y ser mejor cristiano, o en caso de la mujer de Job, ¿usted cree que le ayudó a subir? Yo creo que ella dio un paso hacia abajo. No sé cómo trataba a su esposo anteriormente, no nos narra la Biblia, pero imagínense en medio de todo eso, lo ve ahí todo enfermo y le dice: ay, aún retienes tu integridad, mira, ya maldice a tu Dios y muérete tú. Imagínense que le hable así. Pues así reaccionó ella. Y déjenme decirle algo, hay cristianos que reaccionan así. Miren, no, usted y yo no podemos creer que el evangelio de la prosperidad, ven a Dios y todo vas a marchar bien, y Dios hasta te va a dar riquezas y te va a dar todo lo que pidas, y declara esto y Dios te lo va a dar. No, eso es falso. Imposible es que no vengan tropiezos de Dios. Van a venir. Pero cuando te hallas en la prueba, hermano, busca ser espiritual. ¿Por qué? Porque en base a cómo tú veas la vida cristiana, ames a Dios, será cómo tú vas a reaccionar. Hermanos, cada uno de nosotros reaccionamos de maneras diferentes en medio de las pruebas que el Señor en su buena mano nos concede pasar.
Déjeme solamente ir a un texto más, ahí en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 12. Dice el versículo 12, Primera de Pedro 4, 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Mira, hermano, aquí encontramos algo que es bien difícil. Esto es aprender a gozarse en medio de los problemas. ¿Cómo poder gozarse si estás pasando una prueba, una dificultad, una cosa que no sabes ni cómo salir, que no sabes ni por qué te está pasando? Hermano, vale la pena ahí mencionar, nunca le preguntes ni le cuestiones a Dios, ¿por qué habla? ¿Vale? Sí. La verdad es que nosotros merecemos mucho más. Nosotros merecemos el infierno, pero Dios es bueno. Ahora déjame decirte algo. En el libro de Job vamos a encontrar que aunque la prueba fue fuerte, constante, no fue para siempre. Hermano, debes saber algo. Las pruebas en la vida no son eternas. No son eternas. Cuando uno está en la prueba, hermano, uno dice, ya quiero ver esquina, como se dice, ya quiero ver que termine, ya quiero pasar esto. Pero parece que, no sé, usted ha estado, o por ejemplo, todos yo creo que hemos vivido un temblor. ¿Cuánto tarda? Menos de un minuto. Pero cuando estás en el temblor y estás en una situación que está, dices, ¿qué? ¿Tardó media hora? No, 52, 56. Y uno se le hace, como bien largo. Se le hace bien largo. Las pruebas, hermanos, a todos se nos hacen así, eternas. Pero debes saber algo, no son para siempre. Las pruebas van a terminar. Y hermano, déjame decirte algo, si no terminan aquí, terminan allá en el cielo. Cuando falleció nuestro amado hermano Alfredo, un hermano me dijo, pastor, entonces Dios no contestó nuestras oraciones, porque estábamos orando para que él sanara. Y yo le dije, no, hermano, Dios contestó mejor de lo que nosotros pensamos. Nuestro hermano ya ni sufre nada. Mira, hermano, las pruebas tienen un fin. Y Dios es bueno. El libro de Job termina de la siguiente manera. Si vamos, por favor, una vez más a Job. Pero ahora vamos al último capítulo, que es el capítulo 42. Job, en un momento en el libro, se pone a altercar en contra de Dios. Es hasta que Job, en el capítulo 42, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que obscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendí. Oye, te ruego y háblame. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Aquí encontramos que Job, después de todas estas pruebas, él dice, Señor, lo que acaba de decir la hermana Rubí, yo merezco más, yo merezco peor, pero tú eres justo. Pero tú sabes por qué me has pasado.
hay una justicia, no hay nada bueno en mí. Señor, yo te conocí hasta cierto punto, pero ahora mis ojos te pueden contemplar. Versículo 7, aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo y continuó. Pero lean por favor versículo 10. Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos. Mira esto, hermano, y quitó Jehová la aflicción. ¿Quién permitió la aflicción? Fue Dios. Pero ¿quién es el que la quita? ¿El doctor, el especialista, el economista, el que tiene la palanca para que yo pueda hacer este movimiento? No, hermano, nada de eso quita las aflicciones. El único que quita y tiene poder para quitar la aflicción, el poder de sanar a un enfermo, el poder de hacer maravillas y prodigios, sigue siendo Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Él es el único, hermanos, que puede transformar la aflicción en bendición. Y Job, amado hermano, es lo que está presenciando. Dicen los estudiosos que han pasado años. Han pasado años cuando llegamos ya al final del capítulo 42. Probablemente, hermanos, no hayan pasado tantos años desde que él viene y sucede todo lo que pasó. Ahora, mira esto. Estaba yo estudiando y tratando de ver, no encontré nada, pero les voy a dar mi punto de vista aquí. Ahora, es mi punto de vista, pero yo creo que tendríamos el mismo razonamiento. Observamos que la esposa de Job pues pasó por un montón de cosas y después le dijo, pues maldice a Dios y muerte. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 13 del capítulo 42, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Está hablando ya una vez más de la reivindicación de Job. Pero dice que Job tuvo 7 hijos y 3 hijas. Me pregunto, ¿con quién las tuvo? ¿Con quién tuvo esos hijos? ¿Mande? Con su esposa. Con su esposa. Es que el libro no nos va a hablar de la muerte de su esposa, no nos va a decir a algún punto ahí raro, pero noten esto. Dios, cuando reivindicó todo, también trabajó en el corazón de su esposa. Dios trabajó de alguna manera. No nos va a narrar el libro de Job porque se va a enfocar en Job, pero por aquí atrás Dios estuvo trabajando en el corazón de la esposa de Job. Y cuando dice que ahora tiene otros 10 hijos, ahora no fue de la noche a la mañana, no fue una tandada de 10, no. Pero yo creo que ahí Dios reivindicó a la esposa. Hermano, es que Dios puede reivindicar. Tal vez no reaccionamos igual en la prueba y tienes un hijo que ya se alejó de Dios y está apartado y ya no quiere venir y está así, pero sigue trabajando en él y deja que Dios trabaje en él. Pasaste por la prueba y tú pasaste y bueno, qué bendición, pero allá atrás se quedaron rezagados miembros de tu familia. No dejes de orar. No dejes de creer que Dios es poderoso para mover y transformar los corazones. ¿Por qué? Porque al final de las pruebas de Job vamos a encontrar que Dios le da. Y miren, por favor, dice en el versículo número 10: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Cuando nosotros estudiamos el capítulo 1 y el 42, vamos a encontrar que exactamente el doble de las posesiones que tenía, estamos hablando de todo el ganado y todos los camellos, todo eso, se le va al doble.
De hecho, nos los dice numéricamente, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo, ¿se acuerdan cuántas ovejas había tenido? 7,000. Ahora ya tenía 14,000. 6,000 camellos de los 3,000 que tenía, ahora eran 6,000. 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 de asnas, tenía 500 de cada uno. Lo único que le dejó igual fueron los hijos, 10. Pero debemos saber algo. Versículo 17. Y murió Job viejo y lleno de días. No, hermano, no podemos nosotros pensar que Job, en medio de esas pruebas, se acabó y ya esa enfermedad que tenía, pues terminó con su vida y acabó con él. No. ¿Cómo lo sabemos? Porque todavía tuvo 10 hijos, y para tenerle 10 hijos, pues mínimo 10 años. Y déjeme decirle algo, Dios lo bendijo y le dio. Y después de la prueba, Dios le dejó disfrutar los beneficios. Así es de que, hermano, no importa cuáles sean las pruebas que podamos pasar como familia, porque sin lugar a dudas pasaremos. Lo importante es cómo tú reacciones. Cómo tú reacciones. Y si no reaccionaste bien ante alguna prueba, debes saber algo. Dios quiere seguir trabajando contigo, como lo hizo con la esposa de Job. Dios quiere reivindicar tu vida. Dios quiere seguir trabajando en ti. Permite que Dios trabaje. Ahora, termino con lo que empecé. Hermano, tú vas a reaccionar a las pruebas en base a tu vida espiritual. Lean la Biblia. Hermanos, oren, busquen de Dios. No sean cristianos nada más no sé, de asistir a la iglesia. No, tengan una vida devocional. Les recomiendo hacer un altar familiar en sus hogares. Ahí con tus hijos lee un capítulo, lee versículos de la Biblia, toma tiempo con ellos. ¿Por qué? Porque si pasan todos por una prueba, a lo mejor tú eres espiritual y vas a pasar la prueba, pero tu hijo, tu hija puede quedar rezagado. Trabaja en sus vidas, porque cada uno reaccionamos de maneras diferentes. ¿Cómo reaccionas ante las adversidades? Señor, necesitamos de ti. Señor, entendemos que tú eres justo en todo lo que haces. Y aunque nuestra cabeza, nuestro entendimiento no es capaz de comprender por qué tú permites las pruebas, tú sigues siendo justo. Te ruego, Señor, ahora que nos ayudes a nosotros a ser personas maduras, cristianos temerosos de Dios, apartados del mal. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos que en medio de las pruebas, Señor, nosotros podamos adorarte, podamos permanecer, podamos crecer en la vida espiritual que tú nos has dado. Señor, ayúdanos a entender también que a pesar de las pruebas, tú no nos dejas solos. Ayúdanos a entender, Señor, que las pruebas son pasajeras y que tú eres un Dios eterno. Gracias te damos, Señor, porque las pruebas que nos das, tú nos ayudas a poder sobrellevarlas. Danos sabiduría para guiarnos y ayúdanos a conocerte de vista, como expresó Job. En Cristo Jesús te lo ruego. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos, tenemos café y pan. Vamos a orar de una vez por el café y el pan. Hermano René, nos guía en oración por el café y el pan, por favor. Vamos a orar. Adelante. Vamos a ver, hermanos. Señor, damos gracias por su nombre, gracias, Señor, Señor, que también, Señor, su bendición sigue para nosotros. Hay un café y estaba preparado, Señor. Yo quiero que lo bendiga, Señor, y también le fortaleza en este día, Señor. Damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos al cafecito, hay pan. Ya vamos a querer algo frío, ¿verdad? Porque hace calor. Pero ahorita vamos a prender los ventiladores. Saluden unos a otros también, hermanos.
hermana? Que andaba malita.